lugar donde reposa la sabiduría de la masonería. Y justamente en el oriente platense, en esta disposición, encontramos que tenemos los primeros edificios públicos dedicados al estudio de la ciencia. Ciencias naturales, observatorio astronómico, por ejemplo. Y también, posteriormente, con el avance del proyecto de la Universidad de La Plata. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Bueno, en nombre de la Fundación OSDE, les queremos dar la bienvenida, agradecerles a todos que nos estén acompañando. Vamos a lo formal, que es presentar a los expositores. Le damos la bienvenida a Hugo Alconada Montt. Hugo es abogado y prosecretario de la redacción del diario La Nación. Realizó posgrados en las universidades de Navarra, España, y Stanford, Estados Unidos. Sus textos fueron publicados en The New York Times y The Washington Post. Fue ganador de premios nacionales e internacionales, y La ciudad de las ranas es su octavo libro y su primera novela. Martínez Meloa. Es periodista y comunicador social de la Universidad Nacional de La Plata. Participó como productor, conductor, columnista en diversas radios, FM y programas de TV platense. En el 2010 publicó el libro La Escuadra y el compás entre diagonales. Y en el 2012 formó parte del libro Nueva historia de las redes masónicas atlánticas, volumen 1. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. Estamos muy contentos todos de tenerlos. Y ahora le doy la palabra a Marina Carranza, gerente de Filial La Plata. Bienvenidos. Para nosotros es un placer tenerlos esta noche, un gusto y un lujo, Hugo y Martín, que estén acá. La verdad, para nosotros es un lujo, una temática muy interesante para nuestra ciudad. Así que bueno, agradecemos el interés y que estén esta noche. Y de paso voy a invitarlos a todos los eventos que hacemos con la Fundación, que son muchos durante todo el año, eventos que tienen que ver con la prevención de salud, que tienen que ver con arte y cultura, innovación y sustentabilidad. Así que todos ustedes están en una agenda donde les va a llegar las invitaciones, y bueno, que estén atentos y los esperamos para que nos sigan acompañando. Nuestra fundación funciona, siempre son todos eventos y convocatorias gratuitas y de interés comunitario. Así que están invitados, sean socios o no socios, los esperamos. Bueno, gracias y bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? ¿Cómo ven? Voy a poner más para acá, no porque me quiero alejar de Martín, sino por una cuestión del micrófono. ¿Ok? Así que es un gusto. Buenas noches. Dale. Entonces, a ver ahí. Hola. ¿Cuándo? Sí. Listo. Bueno, entonces, primero, gracias por venir. Gracias a la Fundación. Gracias por organizar todo esto. La verdad que una maravilla. Es muy bueno y muy lindo estar acá otra vez. Sin embargo, no podemos comenzar hasta no tener claro algo. Doña Mirta Susana Lombardi, ¿está por acá? Sí. Hola, ¿cómo estás? Perfecto. Les presento a la mamá de Martín, que íbamos a comenzar. Ya ahora que estamos garantizados que mami está, podemos ¿Viste? ¿Viste que estaba esperando? Ahora, arrancamos entonces. Esto va a ser un diálogo, va a ser un ida y vuelta con Martín, ahora podemos contarlo. Él me ha ayudado muchísimo en mi investigación. De hecho, mucho de mi investigación no se hubiera podido completar para hacer La ciudad de las ranas sin la ayuda de él y de muchos otros que me dieron una mano en este sentido. Y al mismo tiempo el libro de él es, si se quiere, como la otra pata, porque lo mío es ficción, lo de él no. Entonces arrancamos con una pregunta para él, aclarando algo yo. Yo no soy masón. En la jerga yo soy profano.
Ahora la pregunta obvia, subsiguiente es: hola Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Hugo. ¿Vos sos masón? Sí. La mayoría, por lo menos la gente cercana lo sabe. Pertenezco actualmente a la logia, a la Sociedad de Logia de la Plata número 80, que depende de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, que justamente a través de la Gran Logia estamos haciendo muchos trabajos relativos a la Ciudad de la Plata, de actividades ya en los últimos años, y bueno, tuvimos la posibilidad en los 140 años también de estar. Parte de la revisión o de una nueva edición de este libro tiene que ver con eso también. Y para que te frene una palabra. También digo, y vamos a lo subsiguiente, porque es algo natural en esto, que es ahí. A ver, vamos a aprender esto. ¿Por ahí se escucha mejor? No se escucha mejor. Bueno, gracias. Y entonces yo también acá. Vamos. Vamos por ahí. Ahora, acabas de blanquear o comentar o responder que sí sos masón. ¿No es que la masonería es secreta? No, ¿Qué es? es discreta. Es discreta en cuanto a que los miembros tenemos la posibilidad o no, concretamente y a nivel personal. Voy a hacer algo que acabas de hacer vos, que es muy atinado, porque lo voy a explicar, si no, digamos. Sí, yo también. Tenemos la posibilidad o no de reconocer nuestra afiliación. Mucha gente no lo hace por determinadas razones. O sea, en mi caso, hasta el momento no me ha causado nada más que cuestiones agradables, ¿no? Placenteras, y que nos, por ejemplo, me permiten hacer este tipo de actividades, trabajar activamente con la masonería dentro y fuera, sobre todo, para la sociedad. Para la sociedad no es solo compartir una charla con ustedes o un libro, sino hay un montón de actividades que van de la mano de la filantropía, pero que se mantienen ahí sí en discreción, que no se anuncian como si platillo ni nada, sino que son de perfil absolutamente bajo, entre otras cosas. Las fotos que tenemos detrás nuestro son fotos del periodo de la fundación de La Plata y los primeros años posteriores. Estas son fotos reales. Sí. Es más, esta foto es del día de la fundación de La Plata. Esto es del 19 de noviembre de 1882 y esa es una vista de lo que hoy sería la Avenida 51, ¿no? Y la llegada de la gente hacia el pabellón donde se realizó la fiesta, el agape para la celebración de la fundación de la ciudad. Y entonces, a su vez, mi libro está apoyado en documentos históricos, archivos, y traté de ficcionalizar para hacer más ameno el relato de aquellos primeros años. Una pregunta que subyace, que varias veces me han hecho es: ¿cuál fue la influencia real de la masonería en aquellos años en La Plata? La influencia institucional no, pero sí a través de los masones que participaron en la fundación de La Plata, los que la pensaron, los que la llevaron a cabo. Pues todos conocemos, podemos nombrar en memoria, no sé, de Rocha, Benoit, Ley, Coutaret, apellidos que nos van a resultar ilustres para los platenses. Pero también están los que no fueron conocidos o que la historia dejó de lado, la historiografía platense dejó de lado, que son los obreros, los inmigrantes que vinieron a construir la ciudad, los obreros y los inmigrantes que conformaron las primeras sociedades de socorros mutuos en la ciudad de La Plata, sobre todo italianos, en su mayoría, franceses, españoles. Y bueno, justamente mi trabajo es sobre esos masones. ¿Cuál fue, en los hechos, la primera logia que hubo en la ciudad de La Plata? Entonces, millón de preguntas. No, aparte de la cosa. Es la ventaja de ser periodista, uno pregunta. Ahora te voy a preguntar yo. Ah,
Él también es periodista. Periodista, te pregunto yo. No, la primera logia documentada, fundada, y esto gracias a un documento, por un excelente, un maravilloso trabajo que llevaba a cabo por el archivo de la Gran Logia de la Argentina para la restauración, la clasificación de documentos históricos. El año pasado lo pude ver, lo pude tener ahí, donde por ejemplo la Logia Luz y Verdad, que lleva el número 79 y que sigue activa en la Ciudad de La Plata, el documento dice justamente que fue fundada el 29 de noviembre de 1882. 10 días después. 10 días después de la fundación de La Plata, y estaba conformada casi en su totalidad por italianos. Esa fue la primera. Para, te freno ahí. ¿Quién era el presidente? ¿Era Gillois? Hipólito Gillois, un francés, un cirujano francés que fue cirujano del ejército de Roca. Fue el primer boticario de la Ciudad de La Plata, la primera farmacia de la Ciudad de La Plata. Bueno, también el presidente de la Logia Luz y Verdad. Te freno ahí. Levante la mano el que no sea platense. Bueno, hay unos cuantos no platenses. Hay muchos. Bueno, vamos al revés. Ahora la verdad que estoy viendo un par que no son y no levantan la mano. Sí. Para los que son platenses o los que no son platenses, pero se logran ubicar acá la botica del indio, que era la botica de Hipólito Gillois o Hipólito Gillois, estaba en 45, 4 y 5, aunque algunas dicen que era 45 y 4 en la esquina. Sí, lo que pasa es que él vivía ahí, tenía la farmacia, la Logia de Luz y Verdad funcionaba también ahí, a la vuelta, sobre calle 45, y a su vez era editor de un semanario que se llamaba El Teósofo. Todo eso pasaba en la casa de Gillois, y a su vez era taxidermista del Museo de Ciencias Naturales. Todo terreno. Y fundó, entre otras cosas, también fue uno de los fundadores de la Alianza Francesa. O sea, te daban los remedios, y si los remedios no te curaban, él era el que te embalsamaba. Sí, claro. Servicio completo. Era así la garantía. Esa es la plata 79. Sí, repetimos el nombre. Luz y Verdad 79. La primera. Y la otra. Después en tiempo coexistieron al mismo tiempo en la Ciudad de La Plata, en estos tiempos, Luz y Verdad, por ejemplo, una logia italiana que era Stretta Ugaglianza, que después ingresa a la órbita de la Gran Logia de la Argentina. También, después luego llegó el número 76, esa logia también era contemporánea, justamente de italianos, y así comienza a haber un montón de logias masónicas que están íntimamente ligadas a la migración y a los obreros. Ahora vamos a ir, pero la 79 es esta, sí. La de Hipólito Gillois y los inmigrantes. Sí. ¿Y la plata 80? La plata 80, a la cual pertenezco, se funda en el año 1885. ¿Y quiénes la integraban? Ahí tenés, para comenzar, Manuel Langenheim, que fue ministro de la Corte Suprema, fue gran maestro de la masonería argentina y era uno de los, diría, casi la mano derecha de Dardo Rocha. ¿Pedro Benoit estaba allí? Sí, Manuel Langenheim. El hijo César Langenheim, Pedro Benoit, por ejemplo, Arnold Nilus, que fue un importante arquitecto francés, que trabajó en la época de la fundación de La Plata y en la construcción de la catedral, junto con Emilio Portaret y varios otros. Y aclaro algo más, en estos momentos estamos saliendo en vivo por la cuenta de Instagram de la ¿cómo es el Plata oficial? El Respetable Logia de La Plata número 80, por allí. Así que estamos allí en vivo, así que por favor no lancen sillas, no hagan nada raro. Y además quedará grabado, así que esto además, para quienes quieran luego repasarlo, podrán verlo en esa Y arrepentirse de los chistes. Exacto. Okay. Ahora, mencionaste varias veces ya, remarcando sí. este eje que es, por un lado, no sé si definirlo como la élite, pero digamos, las personas más conocidas, de mayor figuración, que algunos eran funcionarios públicos como Rocha, Pedro Benoit, Langenheim sí. y otros. Y luego teníamos la otra camada, que es
son los inmigrantes. Exacto. Déjame dar un contexto, si me permitís, Ok. que es el primer censo que hizo de la ciudad de La Plata fue en 1884, un año y medio más o menos después. Y aportó que había aquí en esta zona unos 10.400 habitantes, más o menos. Vamos a simplificar que fueran 10.000 para hacer el cuento más fácil. Más o menos se calcula que el 40% era italiano, 20% era español, 20% eran todas las otras nacionalidades que ustedes imaginen, y el resto era criollo. Con lo cual uno podría inferir que eventualmente el italiano era la lengua franca en esta zona. De hecho, los primeros dos barrios en las afueras de digamos en la periferia, por fuera del triángulo fundacional que era entre 1, diagonal 79 y diagonal 80, eran la Piccola Italia y la Calabria Chica. Así que ya te está marcando el peso que tenían los italianos. Sí. Esos italianos eran los que estaban con Giljoa en la primera logia. Estaban en la logia Luz y Verdad, en la logia Estrecha Unión o Estrecha Alianza, estaban en la logia Hijos del Universo Mecenada, que tenía mucha fuerza y cobra mucha más fuerza con los años a partir del puerto y de la creación de la instalación de los frigoríficos en Berisso. Después hay una serie de 20, 22 logias que están activas en el periodo que va desde 1882 a 1909, 1910, lo cual también da la dimensión de lo que era la masonería en la ciudad de La Plata en ese momento. Tenía, y voy al inicio de tu pregunta, suma importancia, relevancia en la construcción, en los primeros pasos de vida de la ciudad. Peso también en lo social, porque las logias masónicas, sobre todo en esos tiempos, tenían una cara social. A partir de las logias se conformaban las asociaciones de socorros mutuos de los inmigrantes, como bien dijo Hugo. La lengua italiana predominaba en la zona, para lo cual, en tiempos en que estaba en práctica y se había promulgado la ley 1420 de educación laica gratuita y obligatoria, también para homogeneizar y alfabetizar a la población, las asociaciones civiles en ese momento daban clases de idioma, entre otras actividades y talleres, pero sobre todo es muy loco eso, porque en ese corto periodo de tiempo hay varias lenguas en la ciudad y muchas publicaciones, muchos gráficos, muchas publicaciones gráficas, muchos diarios, mucho semanario. Cada asociación de inmigrantes tenía su órgano gráfico para distribución y noticias. Entonces siempre les cuento a algunas personas, no sé si vieron la película Noticias del Mundo, la de Tom Hanks, hace pocos años, donde la gente que no estaba alfabetizada y no tenía acceso a la información de lo que estaba pasando, no solo en Argentina, sino en el mundo, teníamos, acá también en la ciudad, a esas personas que venían con el periódico y hacían una lectura masiva a un auditorio como este sobre lo que había pasado ya 3 meses en Italia, en Francia. Bueno, eso pasaba también en la ciudad de La Plata, ¿no? Es contemporáneo. Pero sí, el peso de la inmigración, no hay que profundizar demasiado, solo mirarnos a nosotros, ver a nuestra familia, a la persona que tenemos hablado. Bueno, pero en esa línea, te invito a centrarnos en una sola cuadra. Sí. ¿Te parece? Vale. Otra vez, para los que son de La Plata, y los que no son probablemente lo van a ubicar igual. Diagonal 74, 40 y 41. ¿Ubica mentalmente? Está allí el Teatro Princesa. Sí. Al lado la sede de la Unión de Fratelanza y al lado un templo presbiteriano, ¿no? Metodista. Metodista. Vamos entonces por partes. Vamos. El Teatro Princesa. ¿Hay algo que ahí te suene a vos? Sí, el Teatro Princesa justamente, que hoy lo conocemos como Teatro Princesa, era parte y sede de lo que era Unión y Fratelanza
y también sede de distintas asociaciones de inmigrantes italianos y que estaban íntimamente relacionados con las logias masónicas italianas. Y eso, la primera, bueno, en realidad la piedra fundacional de ese edificio que hoy persiste, que debe ser el más viejo de la ciudad, o uno de los más viejos, es de 1883, a menos de un año de fundada la ciudad en junio. Así que ahí tenemos ya un antecedente que hoy lo tenemos a la vista. No me alcanza la mano porque el enrejado no nos permite ingresar y también el deterioro. Pero digo, tenemos uniones fraternales al lado, como bien decías vos, y después una curiosidad, algo que para mí siempre me resultó curioso, es el templo metodista que está al lado y que está desde el año 1884. No ubicado ahí, antes estaba sobre calle 4, si no me equivoco. Pero el metodismo no es una de las confesiones religiosas más populares en la región, pero también nos lleva a pensar cuántos metodistas había en La Plata para que se levante un templo metodista. Evidentemente había, y los había en esos tiempos, relacionados justamente a la construcción y a la dirección de las obras de los edificios públicos, los británicos que estuvieron presentes también para los trabajos del puerto, por ejemplo, posteriormente con los frigoríficos. A través de estos edificios podemos ir encontrando algunos rastros y explicaciones de lo que fue la plata fundacional y la conformación. En esa dinámica de la plata fundacional, yo voy tirando preguntas una tras de otra. Yo tengo para vos ahora. Sí, aclaro algo. Con Martín, para hacerlo más ágil, decidimos que no habrá preguntas del público, sino para que esto fluya más rápido. De todos modos, después los dos nos vamos a quedar, así que cualquier pregunta después, ya fuera del escenario, vamos avanzando. ¿Sí? Entonces, en esa línea, de hecho, voy a la tapa de tu libro, que por eso lo puse así, que es la cuadra del compás. ¿Realmente están en el plano? ¿O es que alguien se puso a laburarlo hasta que encontró la figura que quería? Vamos a ¿Lo graficamos? A ver si podés pasarla, no sé. No sé si puedo pasar. No. Ahora lo vamos a pasar. Sí, la escuadra de compás está en el plano de la ciudad de La Plata, es muy visible, es muy notorio, lo vamos a ver en momentos, por la intersección de diagonales, ¿no? Digo, el trabajo y el uso de la geometría, el trazado de la ciudad de La Plata justamente permite jugar con distintas figuras geométricas, lo que nos lleva a ver la escuadra y el compás en la intersección de diagonales 79, 80, 77, 78, partiendo, por ejemplo, de lo que sería el ingreso al Paseo del Bosque, siempre hablando del eje fundacional 51-53, y que se apoyan, ni más ni menos se apoyan en Plaza Moreno, la escuadra del compás. Vamos a ver imágenes seguramente ahora. Todavía no, pero bueno. Pero para ir otra vez. Sí. ¿Y por qué es importante la escuadra del compás en la masonería? ¿Qué significa? La escuadra del compás en la masonería son los símbolos universalmente más difundidos, ¿no? La escuadra nos marca la rectitud, el compás los límites. La masonería es una institución, es una escuela filosófica que tiene su base en las alegorías, en el lenguaje simbólico. La distingue su carácter iniciático, pero al margen el uso del lenguaje simbólico nos lleva justamente a tener y relacionar a distintas herramientas y figuras con nociones éticas y morales. Ahí tenemos el plano de la ciudad, sí. Ahora va a aparecer una imagen. Yo creo que acá tenés te sirve de puntero, este botón. Sí. Así que puedes ir marcando. Vamos a ir. Ahora vamos a ir a alguna imagen, seguramente. Pero de La Plata, esto es un plano, nos pasamos dos para. Bueno, todo esto es imagen. Acá ven la escuadra del compás, ¿no? El paseo del bosque, lo van a ver allí arriba, en el ingreso, por lo que la escuadra aquí
reposa sobre lo que es Plaza Moreno, que está aquí enfrente nuestro, el compás, todo por la intersección de las diagonales. Nos permite jugar entre otras figuras geométricas, entre otros símbolos, la geometría nos permite jugar con esa figura. Pero al margen de eso, simbólicamente tiene mucho peso. Tiene peso porque en esta orientación, que no es azarosa tampoco, encontramos en el Paseo del Bosque el oriente masónico. El oriente masónico es el lugar de mayor preponderancia en una logia, es el lugar donde se sienta el presidente en una logia, es el lugar donde reposa la sabiduría de la masonería. Y justamente en el oriente platense, en esta disposición, encontramos ¿qué tenemos? Los primeros edificios públicos dedicados al estudio de las ciencias. Museo de Ciencias Naturales, Observatorio Astronómico, entre otros. Y también, posteriormente, con el avance y el proyecto de la Universidad de La Plata, encontramos también los primeros edificios dedicados a las ciencias exactas, por ejemplo. Para nosotros, el centro de la logia, como lo es la Plaza Moreno, centro geográfico de la ciudad, lugar de la colocación de la piedra fundamental, aquí nomás. El centro de la logia es un lugar importantísimo, porque también se ubica un altar o un ara que lleva el tomo de la ley sagrada, como le decimos nosotros, y justamente donde reposan la escuadra y el compás. Y no es azaroso que justamente esté en el plano de la ciudad de La Plata, reposando la escuadra y el compás, recaigan sobre el centro geográfico de la ciudad de La Plata. Vuelvo a lo anterior. El uso de la geometría, el diseño o la búsqueda de la perfección, ¿no?, en un diseño arquitectónico, nos lleva a poder contar con estos símbolos y visualizarlos en el plano. Creo que eso es el gran símbolo, el gran sello de la masonería en la ciudad de La Plata. No lo vamos a encontrar en el frente de una casa, ni en la catedral, ni en los edificios públicos, aunque tengan sí relación, pero vamos a ver, en la propia ciudad es el sello masónico, el propio trazado. En esa línea, vamos ahora con esto de mitos y verdades, ¿sí? Vale, vamos. ¿Es cierto que dentro de la Basílica de San Ponciano hay un vitral en el cual hay un apóstol que tiene una escuadra y que a su vez eso sería un guiño a la masonería? Es muy buena esa. No muchos lo saben eso, pero sí. San Ponciano fue la primera iglesia, no de la ciudad de La Plata, porque ya existía la Nuestra del Carmen de Tolosa, cuando Tolosa formaba parte de La Plata, porque Tolosa llegaba hasta la calle 36. Así que en 1, 34 y 35 estaba ubicada en un momento el templo de Nuestra Señora del Carmen. Pero la primera iglesia, templo religioso que se construye a partir de la fundación es justamente San Ponciano, por parte de Pedro Benoit, ¿no?, y sus trabajadores. Pedro Benoit no trabajaba solo. Siempre se habla de Benoit, tenía un grupo y lideraba un grupo de arquitectos e ingenieros como Carlos Gley, Germán Kuhl, alemanes y franceses, Arnold Milus, Vicente Isnardi, Emilio Coutaret. Todos eran hombres probos en la construcción. Bueno, a partir de la construcción, y que justamente Pedro Benoit vivía, vamos a decirlo, en un solar que estaría frente a donde se ubica la Basílica de San Ponciano, exactamente donde estaba la tienda Beige, ahí vivía Pedro Benoit. Hay un vitral que solo se puede ver, como todos los vitrales, desde adentro, desde el interior, y mirando, o sea, de espaldas en la nave central de la basílica, de espaldas al altar. O sea, vos y yo estamos ahora entrando, allá está el altar. Allá está el altar. Nos damos vuelta. Sí. Nos damos vuelta al altar, nos ponemos de espaldas al altar, mirando para 48. Mirando para la calle 48, y vamos a encontrar un vitral con la imagen de
Tomás Apóstol, Tomás, que tiene en la mano una escuadra, ni más ni menos. Es el símbolo también con el que se lo reconocía a Tomás por la construcción, digo, como patrón de la construcción, hasta que también fue tomado San Juan Bautista. Pero eso es una curiosidad. Déjame dar. Guiño. Sí. Déjame dar otro paso, a ver. Dale. No es verdad que haya una red de túneles en la ciudad de La Plata, eso es falso, eso es un mito. Sí hay algunos túneles, o se sospecha que puede haber algunos acotados, por ejemplo, uno que se sospecha que podría haber entre la catedral y el Palacio de Amico, con los obispados, por ejemplo. Hay otro que está en la actual Plaza Isla Malvina, que es donde estaba el regimiento número 7, pero que a su vez era para conectar, creo que del casino oficial al arsenal, creo que era. Puede haber alguno más, pero digamos hasta ahí llega. Y después, ¿es verdad o no que la decisión de construir el cementerio de La Plata, donde está actualmente, fue una decisión que también tiene que ver con la masonería? En dos sentidos, vos corregime. El primero es, estamos en un momento en que es la separación de la Iglesia y del Estado. Es un periodo en el cual viene, por ejemplo, la sanción de la ley 1420, que establece la educación laica, gratuita, pública y obligatoria para todos aquellos que viven en el territorio. En un momento que hasta ese momento la educación era manejada por la Iglesia. Del mismo modo que también es en ese periodo en el cual se separan los registros. Es decir, una cosa es el registro bautismal, otra cosa es el registro de las personas. Y que entonces, si estuvieras o no bautizado, vos podías inscribirte como hijo legítimo, con el impacto que eso tiene si sos hijo legítimo o hijo natural o extramatrimonial en temas, por ejemplo, del derecho hereditario. Y el tercer eje, que marca eso muy fuerte en ese periodo, por Quema Martín, es cuando el Estado toma el control de los cementerios. Y dejan de ser camposantos manejados por la Iglesia y pasan a ser cementerios, que en el caso de La Plata queda ahí abajo. Exacto. ¿Por qué queda ahí abajo? Desde el punto de vista simbólico, yo me voy a referir en este caso al simbolismo. La diagonal 74, las dos grandes diagonales 73 y 74 que cruzan la ciudad de La Plata, la 74 nace, vamos a decirlo, en el río de La Plata, nace en el oriente, nace en el río, nace en el lugar de donde proviene la luz, de donde proviene el conocimiento, donde proviene, donde vemos el amanecer. Y en el ocaso, en el otro extremo, tenemos el cementerio. O sea, tenemos de un lado el comienzo, el final, la vida, la muerte. La ciudad de los vivos se conecta con la ciudad de los muertos, de alguna forma u otra. En las primeras bóvedas y construcciones funerarias del cementerio de La Plata se puede ver la simbología, por ejemplo, de el principio del fin, está representado. Pero sí, bueno, Pedro Belmont también participó en la construcción del cementerio de La Plata, en lo que es el pórtico principal, que ustedes todavía lo pueden observar. Pero sí, justamente también hay una curiosidad, creo que, si no me equivoco, hasta el año 1886 que comienza la construcción del cementerio. El cementerio de La Plata funcionaba en Tolosa. Yo soy Tolosa. ¿Puedo decir algo? Pero por favor. ¿No te vas a enojar? No, decir. El cementerio de la ciudad de Tolosa, o localidad o pueblo de Tolosa. República de Tolosa. República de Tolosa. A ver, levanta la mano que viene de Tolosa. Bueno, calle 118 y aprox 526. Allí estaba el viejo cementerio de Tolosa. Y aclaro algo. Él es tripero, yo soy pincha. Ahora vamos a hablar. No se nos vendan los triperos, aclarando que mi bisabuelo Alconada fue miembro de la comisión directiva fundadora de Gimnasia de Grima La Plata junto con Ramón Falcón. Así que háganse cargo. No, te estás adelantando a mi pregunta. Que no me queme la pregunta. Es lo siguiente. Como se entraba al cementerio de Tolosa, que imaginamos que esto es uno.
118, por ahí, y 526. Pero se entraba por 118 al cementerio. Por lo tanto, uno entraba con el deudo. Y uno, por lo general, salvo que estuviera festejando por el cobro de la herencia, lo que vas a decir. entrabas llorando. Y se lo conoció a la ciudad, en la ciudad de La Plata, posta. Y lo pueden buscar en los registros de la época. Ojo. Como la calle de la amargura. O también, en serio, estoy hablando en serio. Tenés razón. Se pudrió todo. Empiezan a volar las sillas. Sí. Martín, después le así. O la calle de los lamentos. Con lo cual hoy no faltás a la verdad. Si viene un porteño y te dice, che, ¿sabés dónde está la cancha de gimnasia? Te decís 60 y amargura. Viene por ahí. Estos son los residuos del clásico. Nada más. Son los residuos del clásico, son los vueltos. Son los vueltos del clásico. Ahora vamos a hablar de eso. Vamos a hablar. Me llevaste a un terreno que... Esto, de acá no salimos. Acá no, algo me llevo. Responde. Bueno, las recuperaciones de Hugo. Ya, ¿qué podemos agregar? Pero bueno, él bien lo dijo en algún punto que su bisabuelo fue fundador del Club Gimnasia de La Plata. También perteneció a la masonería. Y bueno, justamente, sin saberlo yo, que era el bisabuelo de Hugo, en el libro hice una pequeña semblanza sobre Francisco Alconada, miembro de la masonería platense y uno de los 58 fundadores de Gimnasia de Grima La Plata en 1887. Por lo cual, un poco de respeto a tu familia. Respeta a tu familia, Hugo. Ya recuerdo. No, bueno, esto ya se va, demonio. Pero sí, estábamos en el cementerio y en Tolosa. Se traslada de Tolosa al otro extremo de la ciudad de La Plata. Eso es algo inédito, ¿no? Bueno, en Buenos Aires está el antecedente luego de la epidemia de fiebre amarilla con la creación de la salida de Recoleta hacia Chacarita, ¿no? Entre otros. Pero sí, el cementerio de La Plata tiene una íntima relación con la masonería y con el pensamiento de época. Hoy vos lo comentaste también. El Estado laico, el laicismo, el monopolio del conocimiento y también de la vida, de la muerte, no estaba en manos de la sociedad civil, ni más ni menos. Que hay que recordar, este es un punto clave, ¿no? Que es el contexto histórico. No hay que olvidarse que la historia, los hechos históricos no son de generación espontánea, hay una explicación, hay un marco, hay un contexto, hay antecedentes. De hecho, cuando hicimos acá la presentación o el abordaje con una charla de la ciudad de las ranas, recuerdan que hablábamos justamente de parte del diseño de esto de tener cada 6 cuadras una plaza o un parque. Había que tomarlo en cuenta que venían de una epidemia de fiebre amarilla que había despedazado la ciudad de Buenos Aires y que entonces, a la luz de aquella experiencia de aquellos hombres y mujeres, cuando fueron a evaluar cómo levantar una nueva ciudad, decían, no podemos cometer los mismos errores. Y de allí surge, por ejemplo, este planteo que después nosotros tuvimos el enorme beneficio durante nuestra pandemia, que cuando no podíamos ir a ningún espacio cerrado, sino solo un espacio público, todos nosotros sabíamos que en la vereda de tu casa, en cualquier dirección que fueras, a 3 cuadras máximo tenías un parque o una plaza. Eso es un baluarte. Entonces, este es un aspecto no menor del contexto histórico, del mismo modo que lo fueron, corregime Martín, el concepto de educar. Y entonces, cuando se instalan al principio acá, que no había nada, uno de los primeros objetivos fue traer casillas de madera,
incluso desde Estados Unidos. La última casilla, si quieren verla, que todavía está en pie, está en 13 y 68, será dentro del Parque Sí, Saavedra. dentro del Parque Saavedra. Está puesta Sí. en valor hace poco, restaurada Sí. también. El mito es que era de Pedro Benamá. Andá a saber si era la de Pedro Benamá. Y da igual si era o no era, porque en definitiva, si no era esa, él estuvo durmiendo en una que era igualita. Así que en la práctica lo mismo. Del mismo modo que también Rocha vivió, en un momento estuvo en el Hotel Bruni de Tolosa, después pasó a La Plata, después. Pero en definitiva, hubo varias figuras que vivieron y durmieron en esas casillas de madera. La casa del gobernador, en su También momento fue. estaba como se le llamaba, la casa de los gobernadores, que estaba también En la parque. actual 1 y 49, donde ahora está El Nacional. el Colegio Nacional, ahí estaba el Palacio de los Gobernadores. Pero el punto es, esas casillas de madera, que fueron utilizadas al principio por los funcionarios, a la medida que los funcionarios iban construyendo y levantando sus casas de material, varias de esas casillas se terminaron utilizando como primeros establecimientos escolares, incluyendo una de Dardo Rocha. Así que es esta idea de decir prioridades, es decir, a ver, separación iglesia-estado, levantar una ciudad, educar al soberano, separar además el camposanto de un cementerio y muchos otros ejemplos. Sí, siempre hay que pensar que estamos hablando de una ciudad construida de cero, que es un hecho ya muy poco habitual en la historia contemporánea, en otro, siempre fue sobre asentamientos. La Plata prefundacional, es muy interesante la Plata prefundacional, porque teníamos en realidad Ensenada, la Ensenada de Barragán, que ya desde las invasiones inglesas, que digo, estaba hiperhabitada desde hace mucho tiempo antes, pero teníamos en donde hoy se encuentra el estadio de Gimnasia, justamente, en el Paseo del Bosque, en 60 y 118, próximamente calle René Favaloro, seguramente, no terminamos Favaloro, ¿no? No, ahí estaba el casco. Ahí estaba el casco de la estancia de los Pereira y Iraola. Y después, no voy a ser triperocéntrico. Pero estamos hablando de ahí. Paseo del Bosque, sí, allí. No es de triperocéntrico, pero sí, por ejemplo, otra casa prefundacional en lo que es parte de hoy del Partido de La Plata, es donde está hoy Estancia Chica, pero de Gimnasia, que esas tierras pertenecieron, por ejemplo, a Luis Bernet, gobernador de las Islas Malvinas. Posteriormente pasaron a manos de la familia Bell, de George Bell, de Jorge Bell, conocido como fundador de Citibel, para después pasar a otra familia sucesivamente hasta que pasó a ser Predio Gimnasia. Y se llamaba Estancia Chica, y se llama Estancia Chica porque era justamente para la familia Bell la estancia más chica, porque la grande era donde está el regimiento en Citibel, el centenario del 476. La estancia chica y la estancia de la grande. Bueno, esa era la Plata prefundacional, tenía esos aspectos. Así como la fundación de Tolosa en 1871. Claro, te detengo ahí. Como concepto, ¿no? Esto que él habla de prefundacional. El triángulo fundacional era, la calle 1 era el Camino Real. Y se utilizaba porque era el más alto, era la zona más alta. Entonces, 1, 79 y 80, este fue el triángulo fundacional. Todo lo que estaba por fuera de este triángulo, todo, eran los arrabales, era campo, no había nada. De hecho, lo que tenías era acá un arroyo, que venía así, que es el actual arroyo Regimiento. Acá tenías otro, que se conectaba con el regimiento, que era el Pérez, que después se enganchaba para acá por el Gato, y era el Gato por un puma. Esa es la verdad. Y luego tenías acá un cañadón, acá había una laguna, que era donde el primer lechero de la ciudad venía con sus carretones, los metía de culata para limpiarlos, para el otro día hacer el recorrido, ¿sí? Pero todo esto, insisto, eran los arrabales. Y de hecho, en un momento, cuando un templo masónico se prende fuego y deciden
tenemos que hacer algo, había yo creo que era, corregime vos Martín, si era el de la Unión de Fraternanza, el Teatro Princesa, u otro que los invita a compartir el templo mientras que ellos levantan otra vez el suyo, y que la discusión de fondo, estamos hablando de Diagonal 74, Diagonal 74, 40, 41. 41, la discusión era de los hermanos Amazon, era si aceptaban o no, porque era lejos. Y era de noche, no había coches para volver. Es decir, bueno, ¿y cómo volvemos después a casa? Entonces, por eso hay que pensar en el contexto, ¿no? Es decir, olvidarse de lo que es hoy y recordar lo que es en aquellos tiempos. Lo mismo que la ciudad de La Plata, hoy está pegada a Buenos Aires, pero cuando decidieron venir aquí, las Lomas de la Ensenada, en ese primer momento eran 4 horas reloj para llegar. Con lo cual, después rápidamente cambió, porque poner primero el de Cabil, después el de Rochangosta, después ya el tren común y demás, se fueron acortando los tiempos, por supuesto. Pero en aquel primer estadio había que venir hasta la Loma de la Ensenada. Bueno, estamos al lado de la casa de Eduardo Rocha, aquí sobre la calle 50, que es donde funciona el Museo de Archivo de Eduardo Rocha, que es el custodio de la historia de la ciudad de La Plata. Eduardo Rocha no se quedaba en esta casa, él iba y venía de Buenos Aires y se volvía en el tren, como lo hacían también otros, como Con, Amiguino, que viajaban mucho y viajaban juntos en tren. Para mencionar a Rocha era Amazon. Según nuestros registros y según uno de nuestros grandes archivistas de la masonería argentina, que fue Alcibiades Lapas, Dardo Rocha fue iniciado por su padre en la logia Constancia número 7 en el año 1858. Ese mismo año fue iniciado en la masonería Pedro Benoit. Su relación, su amistad, su conocimiento y confianza nace a partir de esa relación que tenían conociéndose dentro de la masonería, aunque no estaban en la misma logia, pero digo, en un ámbito en común, un espacio, una institución común. Les cuento que acá tenemos al menos uno, no sé si habrá más, pido disculpas, pero al menos un descendiente de don Pedro Benoit, que es Alejandro Zuccarelli Benoit, que está allí atrás, así que para que sepan. Bueno, así que hay aquí todavía hoy. hay fundacionales. Exactamente. Bueno, vos también. Ahora bien, ¿cuánto de la masonería? Porque ya estamos entrando en el último tramo de esta ida y vuelta. Yo tengo para vos ahora. No, para estoy hablando. ¿Cuánto de la masonería es tiempo pasado y cuánto es tiempo presente? ¿Está vigente la masonería? Sí, claro. Actualmente en La Plata sí. La Plata, y así como en la Argentina, un fortalecimiento importante en los últimos años. No tiene que ver solo con salir y visibilizar las actividades o mostrar lo que hacemos, como fue el año pasado, a fin de año, aquí nomás, en el Palacio López Merino, que se llevó a cabo una reproducción de un templo masónico en la noche de los templos, una actividad increíble, histórica en la ciudad de La Plata, no porque haya participado de la masonería, sino digo porque todas las confesiones religiosas abrieron sus templos, todas abrieron sus templos al público, y la masonería fue invitada a participar por parte de la Secretaría de Culto de la Municipalidad de La Plata. Te freno ahí otra vez, para. Aclaremos algo. ¿La masonería es una religión? No, para nada. Es una asociación. Es un templo, pero no es un culto religioso. Aclaremos eso. Sí, no, es un templo. Es un templo, nosotros le llamamos templo por una de las grandes leyendas que aluden al templo del Rey Salomón. Pero bueno, al margen. Ahora sí. No, hay tiempo presente, o sea, la tiempo presente, sí, hoy sí. en día sí. Activa en todo el país, en todas las provincias, en todo el territorio argentino, a lo largo y a lo ancho, existen logias masónicas. En la ciudad de La Plata particularmente hay más de una decena en este momento de logias activas, de las conocidas y algunas más nuevas también. Este libro es la continuación
complementación del libro anterior, Sí, que fue hace 10 años. sí, Mi sensación, corregime, es que la investigación sobre la masonería es un proceso en marcha, ¿no? Que queda mucho todavía por investigar, reconstruir, verificar. ¿Por qué? No es que ustedes guardan todo. ¿Qué pasa que no aparecen los papeles? Qué linda pregunta. Está macanudo, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, hay una situación, sí. Digo, hoy justamente yo mencionaba el archivo de la Gran Logia de Argentina, que ahora, en los últimos años, ha realizado un trabajo de compendio, de normalización del archivo, ¿no? de ordenamiento, donde podemos acceder hoy a documentos realmente importantísimos para conocer cómo era la vida en la ciudad de La Plata, para conocer cómo era la vida en Argentina, para conocer cómo era la vida amazónica y la vida a nivel social, cómo se daba. En su momento, como por ejemplo, muchos se preguntarán, y siempre preguntan también, ¿dónde había un templo masónico en La Plata? ¿Por qué no hay más? ¿Qué pasó? Si en el Teatro Princesa funcionaba una logia, ¿por qué no? O en el templo de 46, 2 y 3, o en 8 y 53, que era la casa de una de las propiedades de Lange, digo, ¿por qué? Porque en ese momento las propiedades de los inmigrantes, en su mayoría, esas propiedades estaban a nombre de una persona en particular. Hasta que la masonería argentina comienza a ver que se van perdiendo, porque en las sucesiones se van perdiendo los bienes en este caso. Por lo cual cambia su lógica de hoy, cada propiedad o donde funciona un templo masónico es propiedad de la Gran Logia de la Argentina, no de una persona física, sino tiene personalidad jurídica, porque la masonería tiene personalidad jurídica. Esa es una parte. O sea, vos sospechás, no sospechás, déjame corregirlo. ¿Habrá otro tomo? No, seguramente habrá ampliaciones, porque esto está en proceso. Y seguramente alguna persona hoy se me puede acercar a decirme: yo tengo tal o cual documento que era de mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Son cosas que suceden y que también nos sirven para seguir trazando ese camino histórico, esa mirada hacia atrás y conocer cuál fue nuestro pasado platense, masónico, argentino, y la relación que había a nivel social en la ciudad de La Plata. ¿Cómo se llama? Vamos cerrando, ¿querés hacerme una pregunta? Sí, claro. Entonces pasame el agua, primero. Tomate el agua. Tire nomás. Bueno, en la novela de Hugo, seguramente muchos de ustedes tendrán los hechos trascendentes sobre los cuales, y acá quiero hacer un apartado, no es una novela, o sea, una ficción histórica. No hay que tomarse todo como si fuese una crónica histórica, es una novela. Pero hay algo muy interesante que, bueno, justamente charlamos hace unos días con Hugo, que es el centrarse en el año 1893 y en la revolución de 1893, esa segunda revolución después de la del Parque de 1890, que tuvo sus repercusiones en La Plata. Y ya la novela arranca con una tensa situación, ¿no? de la unión de las fuerzas de Falcón apuntándole a un boina blanca. El año 1893, muy particular, por lo menos de lo que yo puedo ver y entender desde el punto de vista histórico para la ciudad de La Plata. Primero, ¿por qué elegiste 1893 como el inicio de esta historia? El libro era
Mi idea era escribir un relato de no ficción y que entonces tomar como norte, como parámetro, A Sangre Fría de Truman Capote. No sé si lo han visto, lo han leído, que es una crónica de un cuádruple crimen que ocurre en Estados Unidos. Y Truman Capote lo cuenta como una novela, pero todo lo que cuenta es real. Pero mientras que iba avanzando con esta historia, lo que me encontré, Martín, era que hay muchas piezas de rompecabezas que faltan. Y faltan por decisión deliberada de algunos protagonistas. Por ejemplo, cuando Julio Argentino Roca murió, sus 3 hijas pasaron los siguientes 2 años eliminando todo material o documentación que pudiera ser incómodo para el padre en términos políticos, patrimoniales o de polleras. Con lo cual, hay infinidad de material que desapareció para siempre. Y después también, no por una decisión deliberada, sino por lo que mencionabas antes, es decir, por ejemplo, personas que fallecen y sus hijos no comprenden la importancia de los papeles que están. Esto era del no, tiralo. Y así es como se ha perdido documentación realmente clave. Digo, pues en 1893 elegiste. Sí. Podría haber sido en 1890 con la Revolución del Parque y los sucesos en La Plata. Pero la decisión fue centrada en el periodo histórico iniciático de La Plata. Entonces fuera 1882, incluso un poquitín antes, 1881, y hasta 1893, porque es el periodo en el cual La Plata despega, crece, empieza a expandirse, empieza a tener turbulencias porque Rocha no llega a la presidencia, continúa con turbulencias porque viene D'Amico como gobernador, luego Máximo Paz, y sigue tambaleando y entre escándalos de corrupción. Y ahí empieza toda la crisis financiera, la corrida bancaria, el colapso en 1890 del Banco Nacional y el Banco Provincia que cierra sus puertas durante 16 años. Y esto es un continuo como tropezar que te lleva a una ciudad que en 1893 está debilitada, que para muchos es como una ciudad fantasma, que ha perdido en parte su razón de ser, porque el objetivo último de Rocha era que esta fuera la capital federal. Ese era el plan de Rocha. Rocha quería ganar la presidencia, devolverle la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires y convertir a La Plata en capital federal. Ya cuando Rocha no puede llegar a la presidencia, y entonces La Plata se queda, en definitiva, casi sin sustento. En un momento en el cual existía una ley de residencia que le imponía a todo funcionario y empleado público de la provincia a residir en La Plata con su familia. Y lo que ocurría era que a las 6 de la tarde todo el mundo salía se tomaba el tren a Buenos Aires, donde vivía la familia. Y lo que están en los registros de la época era el que se quedaba en ese momento, cerraba las puertas y ventanas, tabicaba y aguantaba hasta el día siguiente. Y entonces, cierro con esto, ese derrotero, ese declive, lleva a una combinación en la cual se van combinando las frustraciones económicas, políticas, sociales, planteos de, por ejemplo, los jóvenes que decían, nosotros queremos estudiar, pero terminamos el colegio secundario en las escuelas que vos hiciste, las escuelas primarias en las escuelas que vos hiciste, y no tenemos una universidad. Le piden a Máximo Paz, y ahí se aprueba en la legislatura provincial, una universidad, y Máximo Paz pisa el proyecto, nunca se levanta la universidad provincial, que después logran caminar. En definitiva, hay múltiples factores que llevan que en 1893, a diferencia de 1890, en 1893 en esta ciudad realmente se armó un chimichurri hermoso que llevó a que este fuera un bastión a tomar. Y eso lleva, en definitiva, a que estuviera en La Plata esperándolos Julio Costa, gobernador, designando a Ramón Falcón al frente de las tropas oficiales conservadoras, y confluyeran, a su vez corriendo entre ellos a ver quién llegaba primero, a las tropas que lideraba Bartolomé Mitre con los cívicos, e Hipólito Yrigoyen junto con su hermano Martín con las tropas radicales. Y van confluyendo hasta que combinan los tres, se encuentran, conservadores, cívicos y radicales, en Ringeré. Para que ubiquen, ya me tosieron. ¿Puedo dar un nombre, aunque no sea un chivo? Sí.
Bueno, vamos caminando, Por favor. vamos por los caminos centenarios, de La Plata hacia Buenos Aires. Cuando llegue más o menos a la altura donde está el Nike Store, doblan a la derecha y le dan para, digamos, para el río, ¿sí? Y le van a dar, eso es 514. Cuando le dan por 514, hay un momento en el cual se le van a pasar 7, siguen, se le va a cortar el 514 porque está en la vía del tren, el tren que te lleva a Buenos Aires. Y entonces ahí es además como el arroyo del Gato va en diagonal, así, lo que van a tener es, en definitiva, el arroyo del Gato que va para allá, así, y tienen las vías del tren que vienen, y se termina haciendo, ahora hay una suerte de cajón, porque tienen la vía del tren, el arroyo del Gato y la autopista de La Plata a Buenos Aires, y en ese cajón que todavía hoy no hay nada construido, ahí fue la batalla de Ringerike. Eso es interesante porque ponerle el mote de batalla para muchos, uno cree que batalla la decisión, ¿no? Digo, porque vos acá llevas adelante justamente la novela arrancando, bueno, en uno de los tramos iniciales con la batalla de Ringerike. Y cuando hablamos de revolución, en 1890, 1893, tomamos real dimensión de que se combatió. Digo, pues, no es una manifestación, no se trataban de hechos de manifestaciones, la gente salió a la calle, no, acá combate, cañones, fusiles, barricadas, decenas de muertos. Estamos hablando de un combate. Sí, y además estamos hablando otra vez el contexto histórico. Hoy somos 46 millones de habitantes, 45. Bueno, en ese momento éramos, bueno, en 1880 éramos 1.200.000. Entonces, en las proporciones, por ejemplo, la rebelión de Carlos Tejedor de 1880, que hubo 3.000 muertos, si hiciéramos la multiplicación por 40, es como si hoy murieran en una rebelión, de una puja entre Ciudad de Buenos Aires y el resto del país, 120.000 argentinos. Imaginen que durante un fin de semana murieran en combate 120.000 argentinos. Es una guerra civil. Bueno, entonces en aquel contexto histórico, que se movilizaran como se movilizaron desde Buenos Aires hacia La Plata 9.000 hombres, que es lo que se movilizaron, otra vez se multiplicamos por 40 como si tuviéramos ahora viniendo para La Plata 360.000 personas, con fusiles, hacha, balas, lanza, cañones, lo que sea. Sí, esto es el acabose. Ese es el contexto que hay que tomar con esto acá. Y cierro con esto, y si querés ya vamos cerrando incluso la charla, que es, en definitiva, claro, yo arranco por ahí, pero eso ya es una decisión estilística, literaria, que yo lo que quería era darle tensión, jugando como Faulkner, que es un inicio tenso. Exacto, porque yo lo que buscaba era evitar había una vez de arrancar con algo que fuera como un sopapo al lector, diciendo, despertate, empezamos a caminar. Y esa era la jugada. Dentro de un contexto en el cual, insisto con un punto que te dije antes, Martín, que es los mitos, tantos mitos que hay sobre la masonería, que son innecesarios, porque la historia misma y el presente mismo de la masonería es interesantísimo. Lo mismo que la ciudad de La Plata no necesita de mitos sobre túneles, o si hay un arquero apuntándole a la catedral, o... Tengo una historia maravillosa. Todo eso es innecesario, porque la historia real de la ciudad de La Plata es riquísima, es interesantísima y es explosiva sin eso. Solo el relato de la masacre de San Ponciano, que no lo vamos a hacer, es extraordinario. Es si, en definitiva, Martin Scorsese se hubiera enterado de eso, en vez de hacer Pandilla de Nueva York, hubiera hecho Pandilla de La Plata, Pandilla de San Ponciano, porque es extraordinaria. Entonces no necesitamos eso para tener una historia que realmente merece ser conocida. Y de la importancia de 1893 en la ciudad de La Plata, en ese momento histórico, donde vos tomás la decisión de comenzar los relatos de la novela, tenemos los hechos. Primero, teníamos, relacionándolo con la masonería, las fuerzas, bueno, a un Bartolomé Mitre ni hablar,
ni hablar Irigoyen ni Alem. Pero en La Plata, por ejemplo, Para aclarar, ni hablar es porque está diciendo Mitre, Irigoyen, Alem. todos pertenecientes a la masonería. Exacto. Y en la ciudad de La Plata, figuras que tuvieron preponderancia en esos hechos bélicos que combatieron, por ejemplo, nos encontramos a Alejandro Korn, que en el momento de la revolución de 1893 era presidente de Gimnasia, del 1891 a 1894, fusil en mano, y los revolucionarios lo ponen como un intendente provisional, Alejandro Korn, hasta que es sofocada la revolución. Alejandro Korn estuvo unos días como intendente provisional y a su vez era presidente de Gimnasia. Y en el mismo momento que se sofoca, se nombra luego a Pedro Benoit como intendente de La Plata, como intendente comisionado desde septiembre de 1893 a septiembre de 1894, por ejemplo, que se conocían a su vez, porque también, digo, coexistían no solo masónicamente, sino también formaban parte, institucionalmente convivían en Gimnasia, por ejemplo. Y Ramón Falcón también, que estaba del otro lado de la mira. Vos imagínate lo que debían ser las reuniones de comisión directiva. Falcón de un lado, Falcón del otro haciéndose. Apuntándose. De hecho, para que ubiquen lo que fue esa rebelión en La Plata, 8:50 había una barricada de los rebeldes. Sobre 8:50 y 51, donde ahora está el hotel provincial, estaba el mercado, uno de los mercados grandes de La Plata. Uno estaba en 3, 4, 48, 49, el otro estaba en 8, 50 y 51. Entonces vos tenías la barricada sobre 8:50, rebelde, el mercado, que en el momento obviamente estaba vacío, estaba todo parapetado, y sobre 8:51, que recuerden los que somos de La Plata, que si vas de 8:50 a 51 vas para arriba. Y en el jardín trasero de la legislatura había cañones y otra barricada, que era la barricada de la tropa conservadora, con un cañón, con lo cual de arriba tiraban y escupían para abajo, básicamente. Entonces, realmente fue algo que se combatió en La Plata, y hay un extraordinario, tan extraordinario como breve investigación científica con un paper académico de la doctora De Benedetti sobre las rebeliones. Uno, la de la Revolución de 1890 en La Plata, la otra de 1893. Y después hay otros registros que te hablan sobre cómo había hombres de la masonería que establecieron una suerte de hospital de campaña en 8:53 o 8:53. 8:53. 8:53 en la casa de Langen. Sí, de Langen funciona la Secretaría. O de Faustino Jorge era. Bueno, uno de los dos, en definitiva, lo importante es. También es gran maestra de la masonería argentina. Era un hospital de campaña, se atendían los heridos. Y, de acuerdo a los registros, al menos lo que yo pude ver, se ponían una suerte como de camisolas blancas, y en vez de tener la cruz roja, tenían las cuadras de compás en verde, grandes, para identificarse, y como eran realmente autónomos, los dos bandos los respetaban, mientras que ellos iban tratando de recolectar a los heridos en combate. Me parece un buen cierre. Que tengan buena noche. Como este es un evento, obviamente de una fundación, no se hace ningún tipo de promoción de libros, no se venden libros, nada, porque no corresponde. Así que cualquier consulta, para quienes quieran retirarse, la cuenta de Instagram de mi coequiper es @martin_epeloa. Allí pueden contactarlo, ubicar, obtener los datos y demás. Y cerramos acá para no infringir. Yo digo la tuya. @h alconada. Ok. Así que bueno. Gracias. Gracias a todos por venir.